Aleluya. 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 Entre los años 2013 y 2017, hubo una frase que se popularizó en el pueblo cristiano: una generación sedienta. No sé si alguien recuerda este tiempo donde todo grupo o en toda reunión de iglesia para celebrar cultos se hablaba de que éramos una generación sedienta. Ya eso ha caído un poco, pero para ese tiempo eso se había popularizado bastante. Y para mí esta frase, cuando se popularizó y la escuché, para mí no tenía sentido. Porque aunque era una expresión de necesidad, aunque expresaba una necesidad, sirvió de poca motivación, o sirvió muy poco como motivación para buscar quién saciara esa sed en el lugar correcto. Era una frase que todo el mundo decía: esta es una generación sedienta de ti, Señor. Como si nadie sabe dónde buscar, dónde saciar la sed. A partir de ahí, a partir de ese momento que se popularizó esa frase, yo comencé a notar una generación en el altar, pero sin formación. Una generación de líderes sin obediencia. Una generación exigente, pero que no quería rendir cuentas. Yo no me identifico con esa generación sedienta. Nunca lo hice, nunca me sentí parte de una generación sedienta. Yo soy una generación saciada. ¿Alguien es generación saciada? Yo sé dónde buscar de beber cuando tengo sed, y sé dónde buscar cuando tengo hambre de comer. Así que ser una generación sedienta era una manera de hablar de una generación estática. No se movía ni para derecha, ni para izquierda, ni para atrás, ni para adelante. Solamente decían: estamos sedientos. Yo no soy así. Y un día yo comencé a decir: si Dios me usara para este tiempo, yo le enseñaría, yo pudiera guiar a esa generación sedienta a saciar esa sed que tanto ellos dicen que tienen. Yo no tenía idea de lo que yo estaba diciendo. Yo solamente decía: si la mano de Jehová estuviera sobre mí. Y así yo quiero predicar en esta ocasión: si la mano de Jehová estuviera sobre mí. ¿Alguien puede decirlo conmigo? Si la mano de Jehová estuviera sobre mí. ¿Saben lo que esta expresión implica o expresa? Expresa un deseo. Expresa que hay una necesidad. Yo estaba viendo una necesidad de una generación sedienta, y por lo tanto yo quería que la mano de Jehová estuviera sobre mí para yo guiarlos, para yo llevar a esa generación. Cuando nosotros vemos en el libro de Esdras que la mano de Jehová estaba sobre Esdras, se interpreta como, o puede interpretarse como si solamente se tratara de un acto voluntario de Dios de mostrar su mano en una visión y confirmarle a Esdras: mi mano está sobre ti, y ya. Pero estudiando el libro de Esdras, yo pude entender algo profundo del texto. La mano de Jehová no estaba sobre Esdras accidentalmente, sino que estaba sobre Esdras en respuesta a una postura espiritual que Esdras había tomado. My God. La mano de Jehová no estaba sobre Esdras accidentalmente, sino que estaba sobre Esdras en respuesta a una postura espiritual que Esdras había tomado. Esdras era un escriba, y no era un escriba que simplemente copiaba textos. Eso es lo que conocemos de los escribas. Los escribas copiaban los textos bíblicos. Sin embargo, Esdras no era un escriba que copiaba textos solamente. Él era un vigilante del pacto. Él era un intérprete de la voluntad de Dios.
Él era un arquitecto espiritual de la nación. Esdras no era un estudiante casual. Esdras era alguien hábil porque había sido formado constantemente. La Biblia dice que él era diligente en la ley de Dios. Lo que significa es que él era hábil para entender y era atraído de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y por lo tanto él podía comprender con habilidad, de manera rápida. Él podía entender lo que la ley de Dios estaba diciendo. Esdras no era un loquito viejo. Esdras era uno que sabía lo que la ley de Dios estaba diciendo. Él podía interpretar la ley de Dios. Él podía entenderla y podía aplicarla a su vida. Es decir, que la mano de Dios reposó sobre alguien que había invertido años preparándose en lo secreto. My God. Y aquí hay algo importante que yo quiero que ustedes sepan, hermanos. Dios no va a usarte públicamente sin tú haber sido íntimo primero. La mano de Dios no descansa sobre tu talento solamente. Él descansa sobre gente que esté alineada a su ley, porque su ley revela su carácter. Mientras más Esdras se sumergía en la ley, más se parecía al Dios que inspiró la ley. Yo voy a repetir eso otra vez. Mientras más Esdras se sumergía en la ley, él se parecía más al Dios que inspiró la ley. Yo pudiera irme a algo un poquito más adelantado y un poquito más profético del tiempo de Esdras. Y es que mientras más Esdras estudiaba la ley, él se parecía más al Cristo que iba a venir a cumplir la ley. My God, my God. Y aquí hay algo que yo quiero que usted entienda y que nosotros hemos estudiado y hemos enseñado por mucho tiempo. Es que nosotros tenemos que tener cuidado del nombre que le ponemos a nuestros hijos. Usted ha escuchado eso anteriormente aquí. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el nombre que le ponemos a nuestros hijos tiene también el propósito de nuestros hijos. El nombre Esdras significa ayuda. My God. Y en el tiempo en el que Esdras estaba viviendo, era un tiempo en el que él se crió, nació y se crió en Babilonia, fuera de su territorio, fuera de su terreno, fuera de su ambiente. Él estaba en un ambiente corrompido en Babilonia. Sin embargo, su nombre era Esdras, el que ayuda, el socorro. Y cuando la gente en Israel, cuando la gente regresó de Babilonia a Jerusalén, la gente vio que estaba desolado, que estaba vacío Jerusalén. La gente comenzó a ver que no había templo. La gente comenzó a subir a Jerusalén. Y yo recuerdo un texto, un salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese salmo nació porque ellos miraron a Jerusalén, iban subiendo y no habían visto templo. Llegaron a la cima de Jerusalén y no había templo. Y ellos dijeron: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero 60 años después llega Esdras con un ejército armado, y no para pelear, sino para enseñar. ¿Y qué era lo que iba a enseñar Esdras? Esdras, cuando venía caminando, la gente pudo entender que en Esdras estaba el socorro de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando le preguntaron su nombre, él dijo: yo soy la ayuda de Jehová. Yo soy el socorro de Jehová. Yo soy el pronto auxilio de Jehová. Yo no vine a construir un templo, yo vine a darte ayuda para construir una intimidad. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien va conmigo? Así que Dios no va a usarte públicamente si primero tú no eres íntimo. La mano de Dios no descansa sobre el talento. Él descansa sobre la gente alineada, sobre la gente que tiene propósito. Yo puedo imaginarme, yo quiero imaginarme a los padres de Esdras diciendo: aunque nosotros nacimos, aunque nosotros estamos aquí en Babilonia, en un terreno pagano donde hay un bendito estatua de un rey Nabucodonosor y que hay que adorarle constantemente todos los días, nosotros no seremos de los que vamos a inclinarnos a esa estatua, sino que hemos dado a luz el pronto auxilio y la ayuda de Jehová. Esdras era la esperanza, o fue la esperanza para el pueblo de Israel. Y ahí está el misterio cuando la Biblia dice que la mano de Dios descansa sobre quienes reflejan su corazón.
Si tú estás dispuesto a reflejar el corazón de Dios, la mano de Dios estará sobre ti. Vamos, dígale al que está a su lado: si la mano de Dios estuviera sobre mí. Vamos, dígale, si la mano de Dios, dígalo como que usted lo desea. Ay, 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 si la mano de Dios estuviera sobre mí. Ay, Dios. Ay, Dios. Lo primero que dice el texto, el verso 10, es que porque Esdras había preparado su corazón. Y el verso 10, al inicio, ese porque refleja como si el libro, como si el texto, como si el versículo está respondiendo a una pregunta. Como si el texto implícitamente o indirectamente está preguntando: ¿por qué Dios pone a Esdras en ese tiempo, en ese momento? ¿Por qué Dios escoge a Esdras? Y eso ocurre muchas veces con nosotros. Hay gente que muchas veces aquí en la iglesia se pregunta: ¿por qué a Ñuñú? ¿Por qué Dios se la cogió con María Magdalena? ¿Por qué que Dios se la coge con Nicky? ¿Por qué Dios se la cogió ahora con Rode? ¿Por qué ahora Dios se la cogió con Luis? Bueno, esas mismas preguntas pueden que estén de manera indirecta en el capítulo 7. Y es el verso 10 que responde y dice: porque Esdras había preparado su corazón. ¿Sí ven? La palabra preparado aquí es la palabra afirmar o establecer firmemente, direccionar con intención. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Esdras no tenía un corazón improvisado ni en desorden. ¿Qué? Esdras no tenía un corazón improvisado ni en desorden. Significa que Esdras, cuando iba a adorar a Dios, no lo hacía de manera improvisada, lo que Dios quiera, lo que tú pongas en mi boca, lo que salga de mi boca. No. Esdras no era un hombre que buscaba la palabra de Dios y predicaba la palabra de Dios de lo que el Espíritu le dijera que predique. Él no era un tipo desordenado en la palabra de Dios. No era un muchacho que tenía desorden ni un corazón improvisado. Él tenía un corazón establecido. Cuando dice que estaba preparado su corazón, era porque estaba establecido, firme en la ley de Jehová, con intención. Porque había entendido Esdras que antes de Dios visitar y restaurar Jerusalén, Dios tenía que visitarlo y restaurarlo a él primero. Wow. Y habemos personas que a veces queremos que Dios restaure el barrio, restaure a nuestros hijos, pero no estamos dispuestos a que Dios me restaure a mí primero. Estamos dispuestos a ver que Dios haga algo, me use para hacer algo en la vida de otro, pero yo me estoy dispuesto a ver a Dios obrando en mí. Posiblemente Esdras consideró el peligro que sería subir a Jerusalén sin el carácter suficiente para soportar el peso de la mano de Dios sobre él. Ay, 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 ay. Yo voy a repetir eso. Posiblemente Esdras consideró el peligro que sería si él subía a Israel a ayudar y a restaurar al pueblo sin el carácter suficiente para él soportar la mano de Jehová sobre él. ¿Qué? Porque la gente piensa que la mano de Jehová sobre ti es algo sencillo, simple. Es simplemente que viene esa manita y te hace así y te toca. La mano de Jehová no es así. La mano de Jehová bíblicamente no solamente representa que Él ha puesto su favor sobre ti, sino que también ha puesto un peso sobre ti, un peso de responsabilidad, un peso de gloria sobre ti, un peso de atmósfera sobre ti. El que tiene la mano de Jehová sobre él tiene la atmósfera del reino sobre él, y cuando abre su boca tiene que abrirla en favor del reino. Yo no sé si usted está entendiendo esto. No todo el mundo puede tener la mano de Dios sobre ellos, pero todo el mundo puede decir: si la mano de Jehová estuviera sobre mí, por lo menos yo haría algo diferente. La gente quiere solamente la mano de Jehová para decir: Dios me usó
Y Dios me permitió hacer milagros. Y Dios me usa de manera poderosa. Pero nadie sabe que la mano poderosa de Jehová primero tiene que trabajar contigo de manera íntima, de manera personal. Y eso fue lo que entendió Esdras. Estamos hablando, hermanos, de 60 años antes. Esdras había nacido, había crecido, había formado su vida. Y cuando él comenzó a estudiar la ley de Dios, él dijo: antes de yo ir a Jerusalén, yo primero tengo que prepararme mi corazón para guardar la ley. Primero yo tengo que preparar mi voluntad para recibir la voluntad de Dios. Primero yo tengo que preparar mi carácter para yo recibir el carácter de Dios. Primero yo tengo que preparar mis pensamientos para recibir los pensamientos de Dios. Primero yo tengo que circuncidar mi corazón para yo poder consagrarme a la obra de Dios. Entonces ahí entra la segunda parte del versículo 10, cuando dice: y para inquirir la ley. La palabra inquirir significa leer repetidamente. Era un ejercicio que Esdras estaba realizando. Y este ejercicio de leer repetidamente implica buscar intensamente. No solamente buscar, sino que ese buscar tenía un apellido: intensamente. Escudriñar, perseguir con hambre. Esdras no estudiaba para impresionar a la gente con el conocimiento que él poseía, que lo poseía, sino que él estudiaba para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué yo vine a este mundo? ¿Por qué yo tengo este nombre de ayuda? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es tu voluntad? Y a veces nosotros queremos que Dios nos use, pero no queremos preguntarle cuál es tu voluntad. A veces queremos que Dios nos use tocando a la gente, y Dios quiere usarnos soplando a la gente. Ay, Dios mío. Esdras sabía que la bendición de Jehová estaba ligada a la obediencia del pacto. Por lo tanto, para que la mano de Jehová estuviera sobre él, él tenía que buscar primero la mente de Dios. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. La expresión la mano de Dios en el Antiguo Testamento aparece muchas veces para hablar de la intervención sobrenatural, para hablar del poder libertador, del favor extraordinario. La mano de Dios en el Antiguo Testamento habla de juicio, del respaldo divino y de la transferencia de autoridad. Presta atención aquí. Fue la mano de Dios que sacó a Israel de Egipto. Con mano fuerte te saqué de Egipto, dijo Dios. Cuando Faraón vio las plagas de Egipto, o en Egipto, el Faraón dijo: esto no es otra cosa que dedo de Dios. Lo que significa que si Faraón estaba viendo un dedo de Dios, era porque estaba viendo una mano, o por lo menos un puño. Ay, Dios mío. Por lo tanto, la mano de Dios sacó a Israel de Egipto. La mano de Dios fue que sostuvo a los profetas. Cuando Elías estuvo en el monte Carmelo, descendió fuego del cielo. ¿Recuerdan ese episodio? Primera de Reyes, capítulo 18. Luego de haber consumido el holocausto y todo el altar, dice que cuando Elías bajó de allí, entonces le dijo a Acab y a Jezreel: móntense en sus caballos y corran, dice Jehová. Pero hay algo impresionante en el 18:46 que me llamó mucho la atención. Y es que mientras Acab y Jezreel estaban corriendo sobre sus caballos, dice el texto, el versículo 46, Primera de Reyes 18:46, dice que la mano de Jehová ciñó a Elías y lo llevó a donde estaban corriendo Acab y Jezreel sobre sus caballos. No, usted no está entendiendo eso. Usted no conoce ese episodio para entender lo que yo estoy diciendo aquí.
Eso equivale a que nosotros estamos yendo sobre una carretera de aquí a ¿qué? A Punta Cana o a Santo Domingo. Y usted escuche o usted vea que hay un hombre de Dios que se está moviendo a la par contigo, pero no tiene vehículo. ¿Usted entendió eso ahora? Bueno, ahora yo vi par que me levantaron así que me hicieron, ¿qué? Eso es lo que dice el verso 46, Primera de Reyes 18. Y lo que dice es que la mano de Jehová fue que ciñó. ¿Saben lo que es ceñir? Vistió a Elías y lo movió para que vaya a la par, a la misma velocidad, porque Dios tenía que decirle algo a esa gente. My God. Fue la mano de Dios que fortaleció al profeta Ezequiel. Cada vez que el profeta Ezequiel iba a profetizar, dice que la mano de Jehová se posaba, tocaba, estaba sobre el profeta Ezequiel. La mano de Dios no solamente representa no solamente representa el poder de Dios, representa el mover activo del cielo sobre el ser humano. Cuando la mano de Dios está sobre mí y sobre ti, significa que el movimiento activo del cielo está también aquí en la tierra. Así que Dios estaba activamente involucrado en la vida de Esdras. Y hay dos últimos puntos que menciona el versículo 10. Con esto yo voy a terminar. Esdras había preparado su corazón, inquiriendo en la ley de Dios, para dos cosas importantes. Primero, para cumplirla, y luego para enseñarla. Diga conmigo, para cumplirla y para enseñarla. Tenía que ser para cumplirla, porque cumplirla es realizar un trabajo siguiendo un patrón de trabajo ya realizado. Cuando Esdras dice que él preparó su corazón en inquirir en la ley de Dios, él estaba diciendo que la ley de Dios iba a hacerlo cumplirla. Y ese cumplirla significa que él tenía que hacer un trabajo que ya había alguien hecho y le había dejado un ejemplo. Eso es cumplirla. Wow. Conocer sin obedecer era considerado una rebelión funcional. Obedecer la palabra de Dios expande la habilidad de cargar más gloria. Escuche bien. Obedecer la palabra de Dios expande la habilidad de tú cargar más gloria. La obediencia crea capacidad espiritual. Si tú obedeces la ley de Dios, si tú la cumples, automáticamente estás diciendo: yo voy o estoy expandiendo mi habilidad para cargar más peso de gloria sobre mí. Yo voy a obedecer y a cumplir la palabra de Dios, porque yo voy a crear capacidad espiritual. Y ahí es donde usted ve gente que obedece la palabra de Dios, y cada vez que abren su boca hay una gloria mayor. Hay gente que todavía Dios no le ha podido dar lo que están pidiendo, porque su carácter no soporta el peso de la respuesta. Hay gente que todavía no ha recibido la respuesta de Dios, porque su carácter no aguantaría el peso de esa respuesta. La mano de Dios ciertamente bendice, pero también pesa. La mano de Dios bendice, pero también pesa.
Ay, ¿cuántos ahora pueden decir si la mano de Dios estuviera sobre mí? Ahora hay que pensarlo, ¿verdad? Ahora hay que pensarlo, Elvin, Ay, si la mano de Dios estuviera sobre mí. ¿Tú estás seguro? Y lo otro era uno era para cumplirla y otro era para enseñarla. Por eso él buscaba la ley de Dios. El término enseñar aquí implica algo muy poderoso. Implica ejercitarse y acostumbrarse. Escuche bien, dos términos bastante poderosos y significativos. Enseñar en este contexto significa ejercitarse y acostumbrarse. La enseñanza tiene una característica o una particularidad única, y es que ella requiere un balance entre lo teórico y lo práctico. Tú no puedes enseñar teoría solamente, porque sería una enseñanza incompleta. Para tú poder enseñar correctamente, tienes que enseñar teoría y también práctica. La enseñanza tiene la particularidad de que, aunque tú dices Dios es bueno, tú tienes que enseñar ahora cómo y por qué Dios es bueno. Y para eso no hay teorías, hay práctica, hay vivencias, hay experiencias. El maestro tiene que ahora enseñarle como a un niño de teta cómo es que Dios es bueno. Explícamelo. Y ahí está lo difícil de la enseñanza. Esdras tenía que ir a Jerusalén a cumplir la ley, pero a enseñarla también. Y para enseñarla, él primero tenía que ejercitarse y acostumbrarse a enseñar la palabra de Dios. Lo que quiere decir la enseñanza es que ejercitarse tiene que ver con algo parecido al gimnasio. El primer día usted va y usted puede darle a todos los hierros. El problema es que el segundo día te duele el cuerpo, que tú no puedes ni con una pluma. Duele. Y tú piensas que tú te vas a morir del dolor. Cuando tú haces pierna en el gimnasio, tú ni puedes levantar los pies. Brian, ¿sí o no? Tú piensas que tú te vas a morir. Y tú lo que no sabes es que tú estás ejercitando un músculo que tiene tiempo que no se ejercitaba. Por lo que para que ese músculo crezca, primero tiene que dolerte. Y eso era la ley de Jehová para Esdras. Él tenía que ejercitarse. Él aguantó los golpes fuertes que la ley de Dios le dijo. Ay, ay, ay. Él aguantó los golpes fuertes que la ley de Dios le dio. La gente solamente dice, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra. ¿Usted sabe lo que eso está diciendo? Está diciendo que si te penetra la espada de Dios, significa que te va a doler. Tú vas a sangrar. Tú vas a necesitar medicina para cicatrizar. Por lo tanto, la palabra de Dios era como un ejercicio. No era cuestión de un día, sino de constancia. La constancia era que iba a hacer que la palabra dejara de dolerle y comenzara a crecerle. Pero también la enseñanza era acostumbrarse a. ¿Sabe por qué acostumbrarse? Porque nosotros tendemos a olvidar lo que dice la ley de Dios dependiendo cómo nos sentimos emocionalmente. Es bueno decir Dios es bueno cuando hay mucha comida, pero es difícil decir Dios es bueno cuando no hay. Es bueno decir Dios es bueno cuando estamos en cama acostados con el aire, pero a veces no es muy bueno decir Dios es bueno cuando estamos en el hospital, enfermos, con este sistema del gobierno tan corrupto. Ahí no es bueno. Nadie se recuerda decir Dios es bueno. La
gasolina para arriba, el tanque del vehículo vacío, y tú diciendo, pero este gobierno no es un corrupto, es un esto, un aquello. Ahí también es importante decir, Dios es bueno. Ay, es muy bueno decir Dios es bueno cuando el jefe te dice sube de nivel, te voy a poner en un puesto mayor y vas a ganar un poquito más. Ay, Dios sí es bueno. Pero cuando el mismo jefe te entrega una carta y te dice te estás despedido, prescindimos de tu servicio, puedes irte a casa, en unos 30 días te va a llegar tu cheque de liquidación. Ahí no todo el mundo sabe decir Dios es bueno. Sí. Así que Esdras tuvo que acostumbrarse a estar en la ley de Dios, a aplicar, a vivir la ley de Dios. Él tuvo que acostumbrarse porque él iba a ir donde un pueblo que había perdido la costumbre. ¿Qué? Esdras tenía que ejercitarse porque él iba a enseñarle a un pueblo que había perdido el ejercicio. Ay, sí. Ay, si la mano de Jehová estuviera sobre mí. Ay, ay. Y hay algo importante y final que dice el versículo 10. Y es que él no iba a enseñar cualquier cosa de la palabra de Dios. Él iba a enseñar, dice el texto, estatutos y decretos. ¿No es interesante que Esdras diga, yo voy a Jerusalén luego de haber preparado mi corazón para inquirir la ley de Dios, para estudiarla? Yo voy a preparar mi corazón para cumplir la ley, porque tengo que enseñar estatutos y decretos. ¿No le parece curioso? Sí. Eso no está ahí a lo loco, improvisadamente. Eso está ahí con propósito. Y usted sabe que en los versículos anteriores el pueblo pasó por diferentes decretos. Fueron 3. Antes del capítulo 7 el pueblo de Israel vivió 3 decretos diferentes. Número 1, el de Ciro. Número 2, el de Darío. Y número 3, el de Darío. Espérense. Jerjes, gracias. Número 2, el de Jerjes. Asuero. Ese es el que estoy buscando. Número 2, el de Asuero. Y número 3, el de Darío. Fueron 3 decretos. El primero fue para que regresen a su tierra, construyan su templo y adoren a su Dios. El segundo decreto fue para que paren esa obra. Y el tercer decreto regresó al pueblo al primer decreto, donde empezó a decirle, regresen y reconstruyan, retomen la obra. Y si alguien se para a contrarrestarlo, que se muera. Ahora el pueblo había pasado por una experiencia de 3 decretos. Ahora ellos estaban un poco miedosos de si servirle a Dios o no servirle, de si hacer el culto o no hacerlo. Ahora ellos estaban en una incertidumbre de que ellos no sabían qué era lo que debían de hacer. Pero lo que el diablo no sabe es que hay una ayuda que viene en camino. Dígale a alguien, hay una ayuda que viene de camino. Y la mano de Jehová está sobre la ayuda que viene en camino. Los estatutos y decretos revelan una dimensión diferente o distinta del gobierno de Dios sobre su pueblo. Los estatutos muchas veces no eran explicados al pueblo. Los estatutos solamente Dios lo decía, no matará. Y nadie podía preguntar por qué. Eso no venía con una explicación. Eso no venía de que no matarás.
Esos eran estatutos. Escuche esto. Entre los estatutos había uno que me llama mucho la atención y que todavía hoy hay muchas contradicciones, muchas opiniones encontradas. En los estatutos de Dios hay uno que dice que cuando la mujer tiene el periodo no puede tener relaciones sexuales con su marido. Señor, ¿pero por qué? No puede. Eso no tiene que ver con que si es saludable. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Dios no tiene que ver con eso. Dios no te va a dar explicación de por qué Él dijo eso. Él lo dijo y no se puede. Eso es un estatuto que no se puede. No se puede. En mi casa, Él dijo en sus estatutos, en el tabernáculo no puede faltar pan, ni aceite, ni el fuego. Señor, pero no hay leña, no puede faltar fuego. Señor, pero es que todavía las aceitunas no puede faltar el aceite. Señor, pero es que la harina está muy cara y el gobierno es para arriba que le está dando. No puede faltar pan. Eso es un estatuto que Dios estableció. Él no explica por qué, pero Él dijo, no se puede. Y Esdras tenía que cumplir con eso. Tenía que enseñarlo, acostumbrarse, ejercitarlo para luego enseñárselo al pueblo. Wow. Los estatutos representan la separación y la santidad e indican pertenencia. Ahora sí entienden por qué los estatutos. Los estatutos Dios lo había entregado para separar al pueblo de los demás. Señor, pero ellos tienen varios dioses. Aquí no. Señor, pero allá ellos tienen relaciones con todas las mujeres. Aquí no. Señor, pero cuando ellos hacen el culto, ellos se cortan la vena y sacan sangre para sus dioses. Pero aquí no. Pero el faraón comenzó a decirle a Moisés, déjame a un grupito, váyanse algunos al desierto. Y si ustedes quieren venir, ustedes vienen, regresan, adoran aquí a su Dios y regresan otra vez al desierto. Y Jehová le dijo a Moisés, no, yo no los quiero en Egipto, yo los quiero en la tierra prometida. My God, my God. Pero es que aquí le prendemos fuego a Dagón, a que si yo quién, al Dios de la muerte. Aquí no. Aquí nosotros le hacemos culto a un Dios. Y solo a Él adorarás. Y solo ante Él te inclinarás. Te voy a dar algo más poderoso. Todas las naciones de la época tenían una imagen específica dependiendo del Dios que adoraban. Aquí no. Aquí no hay imagen. ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere que tú adores lo que tú ves. Dios quiere que tú adores lo que Él es. El único Dios que no tiene imagen. Dice Pablo, al Dios no conocido. Ese es el Dios que yo le sirvo. Oh my God, oh my God, oh my God. Los católicos tienen una cruz con un Cristo crucificado. Él se bajó para que la cruz no sea esa imagen. Él no quería dejar esa imagen de Él como Dios. Y por eso Él se bajó de la cruz. Para que tú entiendas que si vas a tomar la cruz, no va a ser para adorarla, sino para que sirva como un recordatorio. Eso es estatutos. Los estatutos te distinguen de todos los demás pueblos. Y Esdras tenía que enseñarle al pueblo qué tan distintos somos de los demás. ¿Cuál es la distinción? Que el Dios al que nosotros le servimos es único, dueño de todas las cosas. El cielo, dice el salmista,
es el trono de Dios. La tierra, o sea que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. ¿Dónde habita Dios entonces? Al salmista se le partió la cabeza. Entonces él comenzó a decir: en quien tenga un espíritu humilde. Ahí yo voy a estar. Dios no es un Dios de imagen. Dios es un Dios que busca corazones. Lo otro que Esdras iba a enseñar eran los decretos. Y los decretos son actos de justicia. Son aquellas decisiones que Dios ya ha dicho. Aquellas decisiones que ya Dios ha tomado. Y algunas son favorables y otras son desfavorables. Pero estas decisiones ya han sido pronunciadas legalmente y muestran el acto, el lugar, el pleito, el delito y la pena que nosotros cometamos. ¿Qué? Sí. Por eso los decretos eran los que decían: si hay una mujer y un hombre hallados en adulterio, tienen que morir apedreados. ¿Qué? Eso era legalmente. Cuando Acán en Josué escondió la provisión de Dios, fue Dios que dijo: aquí hay alguien que está escondiendo pecado. Hay pecado oculto. ¿Recuerdan de eso? Y él dijo: hay un decreto. Mientras esté oculto, ustedes no van a ganar una pelea. Eso es un decreto. Legalmente, Israel no pudo ganar una pelea. Una de las peleas más simples la perdieron. Una de las peleas que requería menos esfuerzo la perdieron. Una pelea contra un ejército que era mucho menos en número que ellos y la perdieron. ¿Por qué la perdieron? La perdieron por un decreto que Dios había establecido. Mientras haya pecado oculto, ustedes no van a ganar la pelea. Eso no ha cambiado. Hasta el día de hoy ese decreto sigue vigente. Dios la pronunció una sola vez y tiene vigencia eterna. Mientras ustedes estén con pecados ocultos, sus batallas van a ser más difíciles, aunque parezcan las más fáciles. Entonces, finalmente podemos decir que Esdras, antes de ir a Jerusalén, preparó su corazón, inquirió en la ley, cumplió la palabra y enseñó los estatutos y decretos. Y entonces el versículo 10 responde: porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Cuando la mano de Dios está sobre ti, prepárate que las puertas se van a abrir solas. ¿Alguien dice amén? Cuando la mano de Jehová está sobre ti, los sistemas de este gobierno corrupto te favorecen. Eso es algo increíble, como algo corrupto puede favorecerte. Sí, cuando la mano de Jehová está sobre ti, cuando las cosas aún sean corruptas, te van a favorecer. Ahí es donde el apóstol Pablo dijo: todas las cosas me favorecen para mi bien. Ay, ay, ay. Cuando la mano de Dios está sobre ti, los reyes cooperan. Cuando la mano de Dios está sobre ti, el anillo del rey te sella todas las cartas que tú necesitas.
Ábranle paso por los puentes. Ábranle paso por donde no hay. Si hay algún almacén donde él va a vivir, denle de comer. Si hay algún almacén para él vestir, denle de vestir. El rey coopera a tu favor cuando la mano de Dios está sobre ti. Alguien puede decir conmigo: si la mano de Dios estuviera sobre mí. Si la mano de Dios estuviera sobre ti, las generaciones cambiarían. Si la mano de Dios estuviera sobre ti, las maldiciones generacionales se rompen. Y me voy a detener aquí porque estamos en un domingo de herencia. Ya me voy. Este es un domingo de herencia. Y Dios es un Dios que trabaja por generaciones. Y a Dios le encanta seleccionar un Esdras, prepararlo para la siguiente generación. La pregunta aquí, humanamente hablando, es que nosotros no sabemos quién es el Esdras de mi familia. ¿Usted sabe cuál es? Quizá la familia García no sabe cuál es el Esdras de su familia. Va a salir uno, hay uno. Es muy probable que la familia pastoral no sabe cuál es el Esdras de su familia. Es muy probable que mis suegros no saben cuál es el Esdras de su familia. Y así yo pudiera contarlo a todos y preguntarle: ¿cuál es el Esdras de tu familia? Y posiblemente usted me iba a decir: yo no lo sé. Pero ¿saben qué es lo importante? Que a pesar de que no sabemos cuál es el Esdras, todos estamos aquí. Y ya para Dios, Esdras no es una familia, perdón, no es una persona, es un corazón. Y aunque yo no sé quién de mi familia es el Esdras, aquí hay un corazón. Y todos los días yo procuro decirle a Dios: aquí está mi corazón preparándose en tu ley para ayudar a otros. ¿A quién yo voy a ayudar? ¿Qué sé yo? Le digo más. Hay gente que me ha dicho: oye, tú no sabes cómo tú me has ayudado el día que me dijiste esto y esto y esto y esto. El día que me regalaste esto y esto, tú no sabes cómo eso me ha ayudado. Yo no lo sé, pero yo tengo un corazón dispuesto, preparado para oír la voz de Dios y obedecerle. Y eso es Esdras. Situaciones difíciles de confusión van a venir. Están llegando, hermano. Situaciones donde no sabemos si es verdad o si es mentira. Las redes sociales están que tú no sabes quién tiene la razón aquí. Hoy en día estamos que no sabemos si es verdad o si es mentira lo que vemos por el televisor. Hoy en día las cosas están que no sabemos si es para bien o si es para mal. No sabemos si es Dios que nos está ayudando o si es el diablo que nos está engañando. No lo sabemos. Para eso está el corazón. Y hoy Esdras te está diciendo: antes de tú ayudar a otros, prepara tu corazón. Conoce lo que la palabra de Dios dice. Repite la lectura. No lea la Biblia para decir: yo la leí completa. Léela para entender que lo que Dios te está diciendo a ti hoy es para ayudar a otros mañana. Ay, pero el lío es que a nosotros no nos gusta ayudar. El problema es que como está esta situación, para yo darle 1,000 pesos a alguien, yo prefiero echarlo de gasolina.
¿Saben por qué tenemos esa actitud? Porque nuestro corazón no está alineado a la palabra de Dios. Yo quiero orar por alguien que quiere preparar su corazón para aguantar el peso de la mano de Dios.